Señor, te damos gracias en esta mañana por estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de tener una familia tan grande, Señor, la familia de la fe. Gracias, Señor, porque para mí personalmente la familia de la fe es algo precioso, es un tesoro que tú nos has dejado en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, porque en cualquier circunstancia en que enfrentemos, cuando tenemos a nuestra familia de la fe, nos levantamos, nos animamos, Señor. Y gracias, Padre, por este tiempo de alabanza tan hermoso. Bendice, Señor, estas ofrendas que se han recogido en esta mañana. Señor, bendice cada persona, prospera, Señor, esta casa. Prospera cada familia, Señor, para que tu reino pueda seguir levantándose, pueda seguir creciendo, Señor, aún en estos tiempos que pienso que ya son tiempos finales, para que podamos seguir anunciando que tú vienes y que hay esperanza todavía para el hombre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hijos del Señor, hombres como mujeres, traed a nuestro Dios ofrendas voluntarias por todo lo que el Padre nos da, por todo lo que recibimos, por nuestro agradecimiento al Señor. Vamos a así como la luna dio todo lo que tenía, así también nosotros debemos dar a Dios por todo lo que el Padre nos da, por todo lo que recibimos, por nuestro agradecimiento. Vamos a ofrecer por todo lo que el Padre nos da, por todo lo que recibimos, por nuestro agradecimiento al Señor. Vamos a ofrendar. Amén. ¿Les gustó? Ustedes saben que hoy tienen, dale un aplauso a Cristo. Hoy tenemos con nosotros a la autora de esta canción. ¿Saben? Yo quiero que mi hermana pase aquí al frente un momentito y de manera breve les explique en su lista de canciones compuestas qué número fue esta. Vamos a acercarle el microbio para allá. Sí, ¿no? Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, que me gozo de estar aquí junto con ustedes después de mucho tiempo, pero gracias al Señor por estar aquí en mi segunda casa, ¿verdad? Ese canto fue el primer canto que yo escribí cuando era adolescente, hace muchos años. Pero me acuerdo que en ese tiempo el Señor nos empezó a dar alabanzas a los adolescentes allá en Cuba, juntamente con mi esposo, y empezamos a escribir para el Señor. Y hace muchos años que no oía yo esta canción, así que fue una sorpresa escucharla en esta mañana. Y bueno, les bendecimos y estamos muy contentos de estar aquí junto con ustedes. Vamos a pasar en un momentito a cumplir con esta ordenanza que Cristo nos dio y que nunca debemos de olvidar, que es la ordenanza de la Santa Cena. Jesús dijo: hagan esto todas las veces que ustedes quieran en memoria de mí. Son los minutos para recordar la muerte, el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estos dos elementos, el pan y el vino, son los elementos que representan el cuerpo y la sangre. ¿Qué es lo que recordamos? Recordamos que nuestro Redentor, que está vivo, murió. Fue martirizado, sacrificado allí en la cruz. Él derramó, su sangre fue derramada allí en la cruz, pero Él resucitó.
Él consiguió nuestra redención. Pero Él dijo, hagan esto en memoria de mí, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria de mí todas las veces. Nosotros somos dados a olvidar y Dios siempre nos tiene que recordar. Por eso, hermanos, les animo, vamos a pedirle a Pablo y a él, lo que ellos siempre con tanto gusto y con tanta disposición y rapidez nos ayudan, que ellos, aquí está, perdón, que ellos nos ayuden para que puedan tener ustedes, o puedan tener con ustedes el pan y el vino, y vamos a hacer como el Señor nos enseñó que hiciéramos. Vamos a comer y vamos a beber recordando una vez más y agradeciendo sobre todo que Jesucristo murió para darnos vida a nosotros, para que Dios pudiera ahora con su gracia perdonarnos y declararnos personas gratas y justas, que nos podamos relacionar con Él. Sin Cristo no hubiera manera de relacionarse con nuestro Padre Celestial. En nuestros pecados nos dividirían, nos separarían de Él para siempre. Pero gracias a Dios entonces por Jesucristo, porque somos pecadores, pero por la sangre de Cristo que nos cubre podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial y relacionarnos con Él de una manera maravillosa. Todos aquellos que son convertidos al Señor, que han creído que Jesucristo es el Señor, hemos sido invitados a la cena del Señor, a participar siendo muchos de un solo pan, de un mismo pan. Jesucristo dijo que Él era el pan del cielo, ¿verdad? Y que todo aquel que comiere de Él, dijo el Señor, no tendrá hambre jamás. O sea que Jesucristo prometió que aquellos que nos relacionemos con Él, no tendremos hambre espiritual, seremos saciados espiritualmente, tendremos vida espiritual. Eso es lo que Él quería decir cuando Él dijo que Él era el pan y el que comiere de Él. O sea, si usted se identifica con Jesucristo, eso equivale en sentido figurado a comer de Él. Entonces damos gracias a nuestro Padre Celestial por Jesucristo. Damos gracias porque Él estuvo dispuesto a subir aquella cruz. Recordemos que Él dijo, a mí nadie me quita mi vida la pongo yo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. A Jesucristo en realidad no lo mataron. Jesucristo, Él entregó su vida, Él dio su vida, ¿verdad?, para darnos vidas a nosotros. Era el único camino para que Dios nos pudiera dar vida. Qué cosa tan tremenda, que su único hijo fuese martirizado de esa manera. Nosotros lo recordamos en esta mañana, lo agradecemos y lo hacemos participando de este pan que representa su cuerpo. Él lo dijo allí en aquella cena, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos este pan que representa el cuerpo del Señor. Amado Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, gracias te damos, oh Señor, por estar dispuesto a morir, siendo tú el perfecto Hijo de Dios, estando en la carne pero en perfección de vida, tomaste la decisión para redimirnos a nosotros por amor, de, oh Señor, sufrir hasta esa muerte ignominiosa que tú sufriste. Fue por amor, fue voluntariamente. Fuiste tú, oh Señor, quien dispusiste tu corazón. Y, oh Señor, llevaste adelante esa acción. Te lo agradecemos porque estaríamos perdidos si tú no haces eso, Jesús. Tendríamos, oh Señor, oh Padre, que enfrentar la perdición eterna. Pero te damos gracias, Jesús, y recordamos en esta mañana con agradecimiento ese acto de amor. Tu nombre precioso. Amén y amén. También dice que invitó a los discípulos, esto representa mi sangre, dijo el Señor, esta es mi sangre, derramadas por muchos, dijo el Señor, para remisión de pecados de muchos, dijo el Señor. Entonces esto representa la sangre y el Señor quiere que no olvidemos que por aquel madero corrió su sangre para que tú y yo fuésemos redimidos, perdonados, santificados, glorificados, tengamos vida eterna, tengamos la protección divina. Él derramó su sangre, podamos relacionarnos con Dios. Qué lindo. Gracias, Padre, te damos por la sangre de tu Hijo. Y recordamos en esta mañana y agradecemos que Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Bebamos este vino que representa su sangre.
Gracias, Señor. Gracias. Le he puesto por título a esta reflexión: respondamos con fe al Señor. Mírese, oiga, respondamos con fe. Quiero que piense en ese asunto, que piense en ese tema. Mire, si Dios le habla a usted, si Dios me habla a mí, si Dios me promete cosas a mí, ¿cómo debo yo responderle al Señor? ¿Con duda o con fe? Debo de responderle con fe. Y por eso le he puesto por título: respondamos al Señor siempre con fe. Seremos galardonados, premiados por Él, cuando nosotros respondemos a sus promesas con fe. Cuando Dios nos habla y nos pide algo, cuando Dios nos invita a que hagamos algo, debemos de responderle con fe y no con duda, porque Dios no se equivoca, porque Dios siempre cumple lo que promete, porque Dios nunca habla de balde, Dios nunca habla, su palabra es verdadera, es poderosa, y como Jesucristo dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar. Dios es fiel. Entonces, por eso vale la pena que nosotros respondamos con fe siempre al Señor y no con duda. Hace unos domingos atrás revisábamos allí Génesis 15, versículo 1, un instante en la vida de Abraham, este hombre que todos nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Un momento en que leíamos allí cómo Abraham parece que estaba temiendo, estaba en ese momento embargado por el temor, una situación que nos puede pasar a cualquiera. Yo dije, bueno, pues es probable que haya sido, se enfrentó a aquel ejército grandote, lo venció y ahora tenía miedo de una respuesta para atrás de parte de esa gente, ¿verdad? Tenía temor. El Señor le dice, no temas, no temas. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Génesis 15:1. No temas, le dijo el Señor a Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Quién la puede repetir? ¿Quién puede repetir? Génesis 15:1. ¿No se acuerdan? A ver. Al ver, o ya, bueno, es que pasamos la Semana Santa por medio y ya. No temas, Abraham. ¿Se acuerdan de esa palabra? Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esa fue la manera como Dios se le apareció a Abraham y lo asistió en un momento de temor. Porque eso es lo que hace Dios. Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Algunos de ustedes han experimentado el abandono de Dios? Siendo hijos de Dios, ¿lo han experimentado? Dios nunca abandona a sus hijos. Eso es una promesa. Él ha dicho que Él siempre estará con nosotros, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Y cuando Abraham se vio afectado por el miedo, siendo Abraham, por el temor, el Señor se le apareció y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, Abraham. Y yo compartí esas palabras, ¿verdad? Ahora, hoy quiero que miremos otro instante, otra situación en la vida también de Abraham, que es un momento en el que no se está tratando de temor, sino que se trata ahora de la duda. Se trata de la duda. Y la duda es una cosa tremenda. La duda es una cosa que echa a perder muchas cosas, pero especialmente puede echar a perder nuestra vida espiritual. Puede quitarnos el gozo, puede quitarnos la paz, puede meternos en una situación de desesperación. La duda es peligrosa. Y ojalá el Señor nos ayude siempre para que nunca nos empantanemos en la duda. Que cuando tengamos situaciones, no dudemos, nunca dudemos de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha declarado, de lo que Dios ha prometido. Si se presenta una situación extrema como tu vida en peligro, la vida de tu hijo en peligro, una enfermedad, ¿verdad? O lo que sea, un accidente o lo que sea, son momentos trágicos. Y hay veces que nosotros estamos alardeando de que nada va a pasar, de que no nos va a remover ninguna cosa, de que vamos a estar firmes, y resulta que por lo que menos nos pensamos, ahí viene la flaqueza y ahí viene la duda. Aquí el más fuerte tiembla y duda. La verdad es que nosotros, si no dependemos de Dios, ninguno de nosotros es capaz de no dudar. Pero quiero que hablemos de más bien cuán beneficioso es responder con fe a Dios y no con duda. No con duda. ¿Qué pasa con Abraham? ¿Qué pasa con Abraham? Dios le había hecho una promesa. En el capítulo 12 y en el capítulo 13
de Génesis, versículo 2 del capítulo 12 y versículo 15 y 16 del capítulo 13, están por dos ocasiones ahí escrita la misma promesa que Dios le hizo a Abraham. Mira, quiero que pensemos en eso. Quiero que pensemos en eso en esta mañana. ¿Usted cree que las promesas que Dios nos ha dejado por escrito en la Biblia son para nosotros o no? ¿Usted tiene dudas de que son para nosotros o no? Usted sabe que en la Biblia se hablan, yo creo que poco más de 700 promesas. Hay, según lo que han hecho estudios en este sentido y lo han contado, aunque hay algunas que dicen que se repiten, pero dice que son un poco más de 700 promesas, alrededor de 700 promesas que encontramos desde Génesis y Apocalipsis, que esas promesas Dios se las ha hecho a su pueblo, no las ha hecho a nosotros. Ahora, a Abraham Dios le hizo a él como persona una promesa. Abraham no tenía hijos. Oiga esto, Abraham era un hombre ya que se había puesto viejito y no tenía hijos, porque su esposa era estéril. Y él era fiel a su esposa. Y no había tenido hijo Abraham. Se estaba poniendo viejito, el Señor le había dado, como le dijo, le dio riqueza, porque acuérdense que él le dijo, y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo, acuérdense de esa promesa. Y tu galardón será sobremanera grande, y le había dado riqueza. Pero Abraham se quejaba y dice, ¿a quién le voy a dejar todo lo que tengo, Señor? ¿Saben qué pasó con Abraham? Cuando vio que el tiempo empezó a pasar, pasaron los años, Dios le había dicho, tú vas a tener un hijo, y el hijo no llegaba. Él comenzó a dudar. Porque eso nos pasa a todos nosotros. Cuando las promesas de Dios no se cumplen ya, cuando los sí de Dios no son ya, cuando lo que Dios ha prometido no llega ya, uno se tiende a desesperar. Humanamente tiende a desesperarse. Pues uno entiende que lo necesita, uno cree que lo necesita ahora mismo. A veces uno llega a creer que sabe más que Dios. Y la verdad, tenemos que aprender que el que está al tanto de nuestra vida y el que está guiando nuestra vida y el que conoce nuestra vida al detalle, el que puede ver lo que puede pasar mañana en nuestra vida es Dios, no nosotros. Por eso no nos podemos desesperar cuando las promesas de Dios se demoran. Cuando usted ve que se retarda, sea un trabajo que no llega, sea que una situación que no quisieras tenerla, desagradable, pero se está extendiendo, no te desesperes. Nunca te desesperes, porque cuando te desesperas, cuando pierdes la paciencia, te gana la duda. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Al ver que el hijo no llegaba, tenía mucha riqueza, tenía mucho todo, su esposa ya está envejeciendo, perdió la costumbre de las mujeres y no tiene el hijo que Dios le había dicho ya hace un montón de años que iba a tener y no llegaba, empezó a dudar. Y esas promesas que el Señor le había dicho, tú vas a tener un hijo. Miren, cuando Dios le dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, Abraham dice sinceramente, Abraham era un hombre sincero con Dios, porque amaba a Dios y tenía una relación. Señor, ¿de qué me sirve tener todo esto si no tengo a quién heredarle todas estas cosas? Se ve que estaba sufriendo y estaba dudando acerca de lo que Dios le había dicho, que le iba a dar no solamente un hijo. Acuérdense que Dios le había dicho, te voy a dar una descendencia grandota, tan grande, tan numerosa. Y ya perdió ya la habilidad, un hombre viejo. La mujer, ¿cómo va a tener una descendencia? Yo no la voy a ver, Dios me está engañando. ¿Cuántos pensamientos pasarían por la mente de Abraham? Pues eso es duda, eso es dudar. Y yo quiero que esta mañana usted salga de aquí convencido de que en ese Dios que nosotros tenemos, al cual nosotros adoramos, nosotros podemos confiar con los ojos cerrados. Cuando Él habla, Él cumple. Cuando Él habla, Él no falla. Cuando Él promete, Él cumple. Aunque se demore, aunque se tarde. Dios nunca abandona a sus hijos. Y saben, cuando Dios ve a Abraham que está pasando por esta situación, que está como en duda, Dios toma enseguida lo que siempre hace Dios. Toma la iniciativa y acude a ayudar a su hijo. Porque Dios siempre nos va a ayudar. Entonces usted se ve en una situación crítica, nunca le pase por la mente, yo estoy solo, Dios me ha desamparado, porque eso es dudar. Dios lo prometió y lo va a cumplir. Nunca te desampararé, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré. Qué promesas tan lindas. Entonces lo que sea que esté pasando en la vida, Dios nunca nos va a abandonar. No olvidemos eso, ¿verdad? Necesitamos
recordar siempre y necesitamos saber siempre que aunque la promesa de Dios se esté tardando y se esté demorando, eso no quiere decir que a Dios se le ha olvidado lo que Él prometió. Y eso es lo que le está pasando a Abraham exactamente. O sea que inmediatamente, como Dios le había dicho, no está sucediendo lo que Dios le dijo. Han pasado años. Y déjeme decirle, Dios le recuerda a Abraham, que él tendría un hijo suyo que sería su heredero. Ahí en el capítulo 15, versos 2 al 6, yo quiero que alguien que sea rápido y lo pueda encontrar, haga la lectura, para que los demás escuchemos estas palabras tremendas de Dios a Abraham en esta circunstancia. ¿Qué le digo? 15, 2 al 6. Sí, de 2 al 6. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas que puedas contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Por la duda de él, le dio dos descendencias, una de bendición y una de maldición, porque el hijo que tuvo con la esclava, ¿cuántos millones nacieron? El hijo con la esclava fue una manifestación de duda que tuvo Abraham y su esposa, ¿verdad? Y se le complicó la vida a Abraham y a su familia con esta situación, pero Dios nunca abandona a sus hijos, y aun cuando nosotros cometemos errores bajo la duda, Dios arregla. Dios sabe cómo enderezar lo que nosotros mismos torcemos. Esa fue la experiencia de Abraham. Pero lo que quiero que notemos aquí es que Dios le recuerda a Abraham. Otra vez, yo allá en Génesis 12, hace unos años te dije que tú ibas a tener un hijo tuyo que te iba a heredar, tuyo con tu esposa. Y él se lo recuerda. Y Abraham tiene, que en este momento volver a escuchar a Dios repitiendo. Qué bueno por eso es, hermano. Que las promesas de Dios de vez en cuando las leamos y las recordemos y las repitamos y la escribamos en la pared y la tengamos allá y no nos olvidemos de lo que Dios ha declarado y ha dicho. Esa tendencia a olvidar lo que Dios ha dicho es una tendencia que tenemos todos, no solamente fue un problema de Abraham. Ahora, hermano, lo que Dios ha prometido no llega, eso no quiere decir que Dios se olvidó. Lo que Dios prometió, aunque tarde y aunque demore, eso va a llegar con seguridad. Entonces todo lo que Dios ha dicho allí sobre su Hijo, sobre los últimos tiempos, las promesas que le ha hecho a la iglesia: yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, yo vengo a rescatarte, a recogerte. Todas las promesas que el Señor ha hecho, nosotros pacientemente las debemos de esperar y confiar en ella y no dudar. Ojalá que Dios no tenga que venir a estarnos recordando en persona y que nosotros no tengamos tan mala memoria y aprendamos que la palabra de Dios es fiel y que la palabra de Dios es verdadera y se cumple. Eso se cumple. Aunque no sea de inmediato, es seguro. No nos desesperemos. La gente de hoy quiere todo ya, pero Dios sabe que hay cosas que no deben ser ya, pues sería nuestra propia desgracia. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que a veces Dios no nos da las cosas en el tiempo que se la pedimos. A veces sí. Pero aprendamos a esperar con paciencia. Mire, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 6, versos 11 y 12, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Miren, ¿cómo termina ahí cuando Dios, fíjense que hasta él usa un ejemplo de la vida para que Abraham salga de una vez de la duda? Saca a Abraham para afuera y le dice: mira para las estrellas del cielo, Abraham, por favor. Y él tiene que mirar para allá arriba y dice: ¿qué es lo que ve? Las estrellas, cuéntalas, a ver si las puedes contar.
Y Abraham, evidentemente, ¿cómo va a poder contar las estrellas? ¿Quién puede contar las estrellas? Y dice Dios, así va a ser la descendencia que yo te he prometido que tú vas a tener. Así va a ser. O sea, Dios nos tiene que recordarnos. Pero qué bueno, porque esta historia tiene un final feliz. A mí me encanta. Porque dice que en esta ocasión, en este momento, Abraham le creyó a Jehová. Y ese es el momento que hace falta que llegue en la vida de cada uno de nosotros, sea cual sea la experiencia. Ojalá llegue el momento que por fin nosotros seamos hombres y mujeres que le creemos a Dios. Y que cuando hay una situación, nosotros tenemos fe en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha prometido, y la fe vence la duda. Y nosotros, fíjense, dice que porque él le cree al Señor, por fin le cree, ahora dice, y le fue contado por justicia. Qué cosa tan preciosa. Y esas palabras las voy a aclarar en 2 minutos o 3 que me quedan. Le fue contado por justicia. Eso es muy importante aclararlo. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que por él haberle creído al Señor, le fue contado por justicia. Pero antes de pasar ahí, hermano, como dice el autor de los Hebreos, miren, Abraham vio cumplirse la promesa. ¿Y saben qué hizo Dios? Tal vez porque él dudó un poco y porque su esposa dudó, lo llevó hasta el extremo. Cuando Dios le hizo ahora mismo, le recordó esta promesa, cuando él se la está recordando ahora mismo, ustedes saben de este punto, hasta que por fin tuvo el hijo, ¿cuántos años pasaron? Todavía Abraham tuvo que esperar. O sea, pero dice que en este punto él creyó. Quiere decir que al creer ahora su actitud cambió. Y dijo, bueno, voy a esperar pacientemente la promesa que Dios me ha hecho. Y voy a creer lo que Él me está diciendo. Todo lo que yo tengo, voy a tener un hijo propio que lo va a heredar. Y se acabó la duda de Abraham. Se terminó. Ya no sufrió más por esta situación. Pero pasaron 15 años para que por fin él viera cumplirse esta promesa. Ya Abraham tenía ¿cuántos años? ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Y cuánto tenía la esposa? Dios lo llevó hasta el extremo. O sea, miren, 15 años antes le está diciendo, yo te dije, yo te lo prometí, te lo estoy recordando, tú lo vas a tener, pero ni siquiera va a ser ahora, va a ser cuando menos tú crees que puede. ¿Sí o no? Lo llevó hasta el extremo. O sea, cuando ya tenía 100 años, como un hombre de 100 años, en ese momento, porque ya sabemos que antes de eso los hombres sí, pero en ese tiempo igual es como ahora, en esta época moderna, cuando ya tenemos tantos defectos genéticos, un hombre puede tener hijos a los 80 años, puede ser, pero ya esos son milagros, ¿verdad? Porque ya los hombres normalmente ya con 60, 70 se aflojaron y ahí están algunos que sí son muy fuertes y pueden tener hijos y todo, pero contaditos, porque Dios se lo da. Y las mujeres con 50 pierden la costumbre y se acabaron los hijos, ya no hay más hijos. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, hay hombres bravos, hay hombres bravísimos. Hay hombres muy bravos que Dios le ha dado esa braveza, ¿verdad? Y mira, y Dios lo puede hacer porque lo hizo con Abraham. Yo con 100 años, y Sara dijo, yo podré tener placer, a esta edad, y Dios me va a dar esas 99 años y Sara sale embarazada. Para que veamos que Dios cumple lo que promete, que Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Y entonces, aquí está. Yo creo que esta es una ilustración que nos debe de servir de mucho a nosotros. El Dios que Abraham adoraba es el mismo Dios que nosotros adoramos, ¿sí o no? La fe que Abraham tenía es la misma fe que nosotros tenemos. Nosotros le damos la fe de Abraham. ¿En quién creía Abraham? En el mismo Dios que tú y yo creemos, que se llama a nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí decir que Dios no controla algo es limitar a Dios. Dios tiene el control de todo. Aquí nadie hace lo que le da la gana. Y aquí nada se mueve aparte de Dios. Dios tiene el control absoluto porque Él es Dios. Entonces, no nos va a pasar nada que Dios no permita. Y si Dios lo permite, es su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Y Dios nos dará la fortaleza. Dios nos va a sacar del hoyo donde caigamos. Nunca Dios nos va a dejar ahí. Dios nos va a sacar. Y entonces lo que tenemos que hacer es confiar
en Dios. Dios está con nosotros. Abraham le creyó, por fin le creyó al Señor. Tuvo que esperar 15 años más, con fe y con paciencia, como escribió el autor a los hebreos. ¿Verdad? Con fe y por la fe y la paciencia heredarán la promesa. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que responder con esa fe y con esa paciencia. Dios sabe todo y Dios está al control. Dios, no nos desesperemos. Abraham responde con fe y dice el versículo 6, le fue contado por justicia. Miren, déjenme decirles rapidito, ¿verdad? Hay dos clases de justicia. Hay dos clases de justicia. Primero, la que nosotros tratamos de alcanzar con nuestro propio esfuerzo. Oiga eso. La que nosotros tratamos de alcanzar. Tratamos, porque digo tratamos, pero ¿qué pasa en la práctica? Tratamos de tener una vida perfecta en nuestra propia fuerza y lo conseguimos. ¿Lo conseguimos? ¿Quién de nosotros vive una vida perfecta porque lo ha conseguido? ¿Hay alguno acá que la viva? Por eso estamos hablando de ese tipo de justicia. Justicia es ser justo, es tener una vida perfecta. Dios es justo. Dios es justo. ¿Pero hay algún varón justo por ahí? A aquellos que Dios le ha declarado justos. No que lo son, sino que Dios le ha declarado justos. Esos somos los que somos justos. Pero en realidad Dios ha declarado que somos justos, pero cuando nosotros miramos para el corazón y para adentro y nos revisamos un poquito, nos damos cuenta que no somos perfectos nada. Entonces hay dos clases de justicia: la que tú tratas de alcanzar con tu propio esfuerzo, ¿verdad? Pero no la alcanzamos. Finalmente no la alcanzamos. ¿Y cuál es la otra? La justicia que es contada como nuestra, pero que no es nuestra. Es contada como nuestra. Por eso la expresión dice, le creyó a Jehová y le fue contado, ¿como qué? ¿Es que Abraham era justo? ¿O es que Dios le contaba como justo? La justicia, la segunda justicia a la que me estoy refiriendo es a la justicia de Dios. El único justo, perfecto, es Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando usted le cree a Dios? Cuando usted le cree al Señor, Dios, su justicia, la cuenta como tuya. ¿Cuántos decimos aleluya? Amén. Nosotros somos justos porque Dios ha contado su justicia como nuestra. ¿Cuál es la justicia que tú tienes y la que yo tengo? La justicia de Cristo. Nosotros hemos sido cubiertos con una justicia que no tenemos. No importa lo que hayamos hecho con nuestra vida e incluso lo que estemos haciendo, déjeme decirle, porque siendo hijo de Dios, ninguno de nosotros puede decir que tenemos una vida perfecta. Aún siendo hijos de Dios, tenemos que reconocer que debajo de esa justicia con la que hemos sido cubiertos hay maldad. Lo tenemos que reconocer. Y la Biblia dice, mira, más vale que lo reconozcas, lo confieses, para que la sangre de Cristo te limpie. Y tú no te sigas creyéndote, jactando de que tú eres una persona justa. Ninguno de nosotros se puede jactar porque es una persona justa. Dios ha contado su justicia como nuestra, como le hizo a Abraham. Eso es lo que es la expresión, le fue contado por justicia. Y eso me recuerda a mí un mensaje bíblico poderoso. Somos salvos por la fe, por gracia. Oiga, el mérito en este asunto de nueva vida, de salvación, de que vamos a estar en el cielo, de justicia, el mérito, ¿quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Dios. Dios, pero ahora, ¿dónde está el secreto? Creerle a Dios. La fe. Creerle a Dios. Respuesta con fe. Si Dios dice una cosa, créalo. Por eso Jesús dijo una vez, crean en Dios, crean también en mí. Acuérdense cuando Él está hablando así, en Dios, en mí, porque él es un hombre, es Dios hecho hombre. Acuérdense que Jesucristo es una persona muy singular, porque es el único que tiene las dos naturalezas que no están mezcladas, pero en un mismo ser, la divina y la humana. Por eso que hay veces que habla así, crean en Dios y hace la separación, crean también en mí. Porque ¿quién está hablando ahí? El Cristo humano, el Cristo hombre, la parte humana, la naturaleza humana. Pero también una vez digo, el que ha visto al Padre me ha visto a mí. El que me ha visto a mí, perdón, ¿ha visto a quién? Qué raro, ¿no? Pero eso es lo que pasa, es que Jesús era una persona muy singular, tenía la dos naturalezas. Es Dios que se hizo carne.
para salvarnos a nosotros. Entonces, todo lo que Cristo dijo, todo lo que el Padre ha dicho, créanlo, crean también en mí. Él dijo, permanezcan en mí y mis palabras, guárdenlas en tus corazones, guárdenlas. Entonces pidan todo lo que ustedes quieran y os será hecho. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Responder entonces, ¿con qué? Con fe. Guarden mis palabras. Todo lo que Jesús dijo y prometió, ¿tú lo crees? Pregunto en esta mañana, ¿tú lo crees? Bueno, si no lo creo o no lo crees, ese es tu problema. Yo le creo al Señor y le digo a los míos, miren, más vale creerle a Jesús. Yo no le creo, aparte de Jesús, a más nadie. La Biblia es bien clara, el que confía en los hombres está perdido. Maldito el que confía en los hombres. Ni en presidente, ni en policía, ni en autoridad, ni en jueces. Este año nosotros vimos cosas aquí que yo me he quedado espantado, ¿verdad? Porque ver gente que tiene que ejercer autoridad porque está ahí para eso, no hacerlo. Entonces, escudarse y esconderse y barajar y... los hombres, usted no confía en los hombres porque los hombres fallan. Los hombres a la hora de la verdad te van a fallar, pero confía en ¿quién? En Cristo. Confía en el Señor. Y fíjese lo que te voy a un poquito más. La Biblia dice, no confíes en tu propia prudencia. Ni siquiera confíes en ti mismo. No confíes en tu corazón, en los deseos tuyos, en tus pensamientos, en tus capacidades, tus habilidades. No confíes en eso. Haz lo que Dios dice. En otra palabra, eso es responder con fe. Y cuando hay respuesta de fe, se va la duda. Y cuando hay respuesta de fe, hay paciencia para esperar, confiando que nuestro Dios no nos va a fallar. Si nuestro Dios quiere, Él puede librarnos. Si nuestro Dios quiere, Él puede. Y si no quiere, yo voy a seguir confiando en Él. Porque pase lo que pase, tengo la confianza, la seguridad. Mi Dios siempre va a estar conmigo, nunca me va a abandonar, nunca me va a dejar, ¿verdad? Concluyendo, la fe que hizo a un hombre justo fue o consistió en creerle a Dios, creerle al Señor. Tú vas a tener la descendencia. ¿Por qué tú estás dudando? Tú la vas a tener. Y finalmente creyó. Y dice, le fue contado por justicia. No que era un hombre justo, sino que ahora Dios le pone su propia justicia, la pone y dice, este es un hombre justo porque ha creído no en mí, me ha creído a mí, que no es lo mismo. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se van a salvar. Así que no es creer que Dios existe. Oiga bien, hay mucha gente que creen que porque creen que Dios existe, ya son creyentes. No, creyente no es el que cree que Dios existe. Creyente es el que le cree a Dios, que es otra cosa. Cuando Dios habla, cuando Dios promete, cuando Dios asegura, aunque usted no lo mire, usted lo da por hecho. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fe. Usted da por hecho porque usted dice esto va a pasar. La fe, ¿qué cosa es? La certeza de lo que se espera. La convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Eso es lo que es creerle a Dios. Entonces, si Dios ha dicho que Cristo viene por segunda vez a la tierra y lo ha prometido, aunque se demore, eso es seguro, un día vamos a ser sacados de aquí. Y si Dios ha dicho y ha prometido, Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a creer eso o no lo va a creer? El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, para que la justicia divina sea contada como nuestra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer. Entonces la iglesia está llena de hombres y mujeres que le han creído a Dios y por eso la justicia divina le ha sido contada como propia, como personal. Ahora yo pregunto, ¿eres un hombre justo, sí o no? ¿Tú eres un hombre justo, sí o no? Según Dios, ¿eres un hombre justo o no? Sí, sí, porque tú le has creído a Él. Y te va a pasar exactamente lo que le pasó a Abraham. Y segundo, termino. Ten fe y ten paciencia. No te desesperes. Y todos aprendamos a confiar. El Dios que tenemos no nos va a defraudar. Vamos a orar. Señor amado, nuestro buen Padre Celestial, ha sido otra jornada más de fe.
Porque de eso se trata. Cuando nosotros salimos de nuestras casas, dejamos todo atrás, venimos a este lugar, nos enfocamos en lo espiritual. Aquí estamos alabando, adorando, aquí estamos, Señor, enfocados en la enseñanza de tu palabra, en oír tu voz. Oh Padre, eso es fe, eso es confianza, eso es creer lo que tú has dicho. Y en esta mañana nos ha dado gusto estar aquí. Oh Señor, por la fe, nosotros sabemos que hemos estado contigo en esta mañana. Y oh Padre, sabemos también por la fe, creyendo lo que tú has prometido, que oh Padre, nos vamos a ir a nuestras casas comenzando otra semana y que tú vas a estar con nosotros siempre, Señor. Tú no nos vas a faltar, tú nos vas a ayudar. Y sea cual sea la situación, tú estarás con nosotros. Como está escrito allí en el Salmo 23, tú eres nuestro pastor. Tú, oh Señor, proveerás. Oh Padre, tú cuidarás, tú fortalecerás, tú pondrás la mesa delante de nuestros enemigos. Tú, oh Señor, estarás todo el tiempo con nosotros, guiándonos, consolándonos, abriendo puertas para nosotros como tú has prometido y cerrando puertas que se tienen que cerrar. Tú tendrás cuidado de nosotros. Confiamos no en nosotros, no en los hombres, confiamos en ti, amado Señor, y en tus promesas. Las creemos, las abrazamos y son el tesoro más importante que tenemos en nuestra vida. Gracias, gracias, amado Señor, porque igual que Abraham, tú nos tratas a nosotros, los descendientes de Abraham. Tú, oh Señor, aquellos que te hemos creído a ti como te creyó Abraham, has prometido que harás igual. Tú darás el premio y la recompensa y la bendición a nosotros, tus hijos de hoy, igual que lo hiciste con Abraham. Padre, danos la paciencia y danos la fe que escribe allí el autor a los Hebreos, para aprender a esperar y esperar, oh Señor, la victoria, porque siempre tus hijos venceremos, nunca perderemos contigo. Padre Celestial, gracias, oh Dios, por todo lo recibido en esta mañana y darnos la oportunidad de darte. Y oh Señor, lo hemos dado con mucho gusto para ti. Te reconocemos, amado Dios, y seguimos esperando en ti, confiando en ti, Señor. A los hermanos que no llegaron, guárdales, cuídales, visítales, Señor, y trata con ellos para que ellos también sean animados y fortalecidos en la fe. Gracias por todo. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.